Nos encontramos en Belo Horizonte, Brasil, ciudad que se jacta que aquí tienen la buena comida, y no solamente la comida de Belo Horizonte, sino la comida brasilera. Así que en este capítulo vamos a explorar la comida callejera, la comida de las ruas, y vamos a ver qué sorpresas, qué sabores encontramos aquí en Brasil, sobre todo para saber si es que verdaderamente hay buena comida y también saber los precios. Así que vamos a explorar la comida, síganme para poder ver y para poder llenar este estómago. Vamos para allá. Comenzamos con los famosos espetiños. Aquí tengo espetiños de 3 sabores. Tengo de carne de buey, tengo este que es pollo envuelto con bacon y este que es de corazón de gallina. Es la primera vez que voy a probar corazón de gallina. Para el video, pues. Yo sé que ayer he probado. Tranquila, tranquila. Y por supuesto viene también con farofa. Es un polvillo de mandioca o yuca. Vamos a ver qué tal el espetiño de carne. 19 reales es el precio por cada espetiño. Es bastante contundente, así que yo creo que sí va a llenar. Está bueno, calientito, la carne no se deshace tan rápido en la boca, pero el sabor es bueno. Este de aquí, que tiene envuelto bacon y pollo, vamos a probarlo. Este sí está muy bueno, el bacon le da un sabor bien rico, el pollo está en su cocción perfecta y es el que me va gustando más. Pero quiero probar la de corazón de gallina. Yo sé que ayer he probado un nuevo espetiño, un nuevo sabor, así que vamos a ver qué tal. Nada mal, está rico, se siente un saborcito distinto, muy bueno. 19 reales los espetiños. Vamos a probar un poquito más de comida, vamos a llenar el estómago. Seguimos con la comida callejera brasilera y ahora estamos con esta bolita que es el bolinho de mandioca con relleno de camarón. Vamos a ver qué tal está este bolinho. Bueno, me imagino que el nombre viene por la forma, que es una especie de bolita. Y vamos a ver qué tal es el relleno. A ver, veamos si es que hay bastante relleno. Miren, aquí está el camarón con un poquito de cebolla china, que le dicen cebolina aquí. Y vamos a probar este bolinho. Está calientito, no tan caliente ni tan frío, tibio en su punto. Se siente el camarón, se siente a que estoy en el mar, aunque aquí no hay mar, pero se siente. Está bueno, está bueno. El precio de este bolinho es de 15 reales, una cantidad bastante grande. Eso es lo que vamos a probar ahorita. Se viene otro plato especial, plato callejero típico de Brasil. Y ahora estamos con una de las comidas típicas de Brasil. Se trata de nada más y de nada menos que el pão de queijo. Pero este no es un simple pão de queijo. Este es un pão de queijo que la verdad en portugués es un poco complicado, pero es el pão de queijo recheado con requeijão y tiene lingüiza, o sea, en español, pan de queso rellenado con queso. Y vaya que la preparación la acabo de ver en este preciso momento. El señor abre el pan, lo calienta un poquito, comienza a colocar el queso. Tiene algo de otro queso también. Espérate, corta. ¿Qué tiene? Le ponen quesito ahí y también le ponen queso mozzarella. Todo eso se vuelve bastante viscoso, bastante atractivo. Lo colocan en el pan y luego lo rellenan con toda esta lingüiza para terminar untándole un poco de mayonesa. Y este es el famoso pão de queijo, que lo pueden ver también en esta presentación con pan francés. Esta vez nos han dado pão de queijo, así que vamos a probar qué tal está. La verdad que wow, bastante bueno, es bastante grande, bastante queso, se siente el queso por todos lados, la cantidad de queso que hay y también la lingüiza que le colocan, está bastante bueno. Vamos a darle otra segunda mordida. El precio de este pão de queijo es de 23 reales. No es un precio tan barato para comida callejera, pero si se dan cuenta, la cantidad de ingredientes que hay hace que con uno solo de estos pues te puedas llenar. Y más que llenar, dentro de los platos que yo ya he estado comiendo, me ha dado sed. Así que vamos a ver qué podemos encontrar, alguna bebida brasilera típica de aquí para poder complementar a la comida. Así que algo para beber, vamos para allá. Nada mejor que después de haber comido, tomar algo típico, algo brasilero. Y aquí conmigo tenemos esta latita, Guaraná de Antártica, original do Brasil. Esta bebida es una gaseosa, es un agua gasificada del fruto de la guaraná. Muy típico en Brasil, lo vas a encontrar
en distintas ciudades, así que vamos a probar la famosa guaraná, que está, por cierto, bien heladita y amerita por el sol que tenemos. Así que, salud. Vaya, vaya que sí, calma la sed después de haber probado algunos platillos y que de hecho falta mucho más, pero está muy bueno, está demasiado rico. El sol hace de que combine y junto con los platillos que estamos probando también es la pareja perfecta. Y si te está gustando este video hasta este momento, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal aquí abajo, darle me gusta, comentar y sobre todo compartir para aquellas personas que quizás vienen a Brasil y quieren probar comida callejera típica de este hermoso país. Por favor, suscríbete, compártelo y vamos a seguir documentando comidas típicas de Brasil mientras que disfruto de esta rica guaraná. Así que, vamos. Siguiendo con la comida callejera, nos encontramos ahora en el estado de Maranhão, exactamente en Barreirinhas, que este es un punto de encuentro para ir a conocer los famosos leções maranhenses, que si no sabes todavía qué son los leções maranhenses, te voy a dejar ahí unas imágenes y pronto vas a ver un video de ese lugar espectacular. Nos encontramos aquí en la calle Brasilia, la Rua Brasilia, junto con Avenaldo, que tiene este puesto de llantina. ¿Qué es llantina? Son cenitas que se sirven en un plato pequeño y vas a ir escogiendo los alimentos que deseas. Aquí Avenaldo tiene un par de alimentos que vamos a probar y lógicamente vamos a probar lo regional de esta zona, pues en estos carritos que justo Avenaldo recién lleva 20 días por acá, así que es una sorpresa habernos encontrado en esta calle para poder degustar esta comida callejera y bueno, vamos a ver qué tal está la comida. Bueno, Avenaldo tiene varios platitos, va a servir arroz. ¿Esto cómo se llama, Avenaldo? Fugado de legumes. Aquí vamos a probar un poquito de todo en este pequeño platito. Ojo, el costo del plato es de 25 reales y bueno, vaya que vale la pena porque en realidad son bastantes los ingredientes que vamos a probar. Es una mixtura de todo y tú puedes elegir lo que quieras, ¿eh? Puedes elegir si deseas un solo producto, un solo ingrediente, pero bueno, yo quiero probar de todo y esto en especial. ¿Esto cómo se llama? Vatapá. Vatapá, parece como el del ají de gallina, la cremita del ají de gallina y eso por supuesto puré de papas que es delicioso, puré de batata se le dice aquí. Y bueno, vamos a probar ahora la proteína. Esta es carne de sal, un poquito de frango también y el especial porque estamos en el estado de Maranhão, cerca al océano Atlántico, así que tiene que estar presente algunos frutos de mar y en esta ocasión van a estar los camarones, estos camarones que se ven la verdad una delicia, así que vamos a probar y a ver qué tal está esta llantina. Bueno, ya nos sirvieron el platito, la llantina, que la verdad yo de llantina o de cenita no le veo nada porque la verdad el plato al parecer es chico pero tiene bastante fondo y bueno, entra bastante. Ha entrado prácticamente todo. Voy a empezar con el puré de batata que parece bueno. A mí me encanta el puré de batata, así que vamos a ver qué tal está. Está bueno, está rico. No me voy a llenar porque quiero probar un poco de cada uno. Pero antes de que pruebe los demás ingredientes, quiero probar este de aquí que parece ser una especie de ají de gallina. Ahí les voy a poner el nombre en el texto, pero vamos a ver qué tal está. Oye, sí, efectivamente, tiene ese aire al ají de gallina. Está muy rico, está muy bueno. Un poquito menos espeso que el puré de batata. El color, lógicamente, hay una gran diferencia entre el amarillo oscuro y este amarillo bastante claro. Y vamos a probar ahora el frango empanizado, frango empanado. Ese es el frango empanado. Es también un producto típico de aquí, la forma como lo hacen, junto con la carne de sal y el camarón. Bastante bueno, la verdad sí, ¿eh? Primero se siente el empanizado y de ahí ya vas sintiendo cómo absorbe el pollo y ese sabor está muy bueno. Y la carne de sal que también es típico de aquí de la región del nordeste de Brasil. Tienen su toquecito de sal, la carne está suave, para nada dura. Esto es lo que yo estaba esperando, poder probar el camarón de aquí de Maranhão, que me imagino que lo sacan de aquí muy cerca porque estamos muy cerca a las aguas donde viven estos animalitos, así que vamos a darle. Muy bueno. Ya por abajo está el fideo y está el arroz. Eso ya es algo muy normal, muy cotidiano que lo vamos a encontrar en cualquier lado, pero sin embargo está muy bueno por 25 reales. La verdad vale la pena. Si estás aquí en Barreirinhas, si vas a visitar leções maranhenses, te recomiendo venir aquí al lugar de Avenaldo, que lo encuentras en la avenida Brasilia, y para que puedas disfrutar una buena comida callejera con tan solo 25 reales, que eso es casi unos 5 dólares. Así que buen lugar, está buena la comida y vamos a seguir disfrutando de comida callejera.
Estamos en São Luís de Maranhão y ahora nos encontramos en el centro histórico de São Luís y vaya que nos encontramos en el puesto del pastel da Juju. Aquí normalmente el puesto es el producto que venden y Juju es el dueño o la dueña que hace ese producto. Por eso es que es pastel Juju. Y vaya sorpresa que nos hemos encontrado porque hemos encontrado un pastel gigante. Este es un pastel típico de rúa, típico de calle. Lo vas a encontrar en todo Brasil y vamos a probarlo esta vez en el nordeste brasileño. Aquí el pastel que hemos elegido es el pastel de baguncinha, que viene un mixto de todo un poco. Viene queso, viene jamón y también viene un poco de... ¿De qué viene? Queso, bacon y mortadela. Así que vamos a darle una degustación que por cierto vale 12 reales y el precio pues es bastante contundente. Vas a encontrar pasteles de menor tamaño y lógicamente también a menor precio. De hecho, la señora lo ha frito frente a nuestros ojos. Normalmente agarra la masa del pastel, lo coloca en la sartén que está lleno de aceite y pues le da un par de vueltas para que se pueda fritar por todos lados. Y miren, esta es la masita que viene en el pastel. Bastante calientito, la verdad. En su punto, para hacer una comida típica de Brasil, vale la pena probarla. Luego de probar ese delicioso pastel y vaya con el sol inmenso que hace aquí en el nordeste, no bastaba más de probar las famosas caipiriñas. Y vaya que encontramos distintos puestos de caipiriña. Es más, podría decir de que hay más puestos de bebidas alcohólicas que de comida callejera. Pero esto es Brasil y aquí la gente comienza a beber, le gusta el alcohol desde temprano. He pedido una caipiriña de abacaxi, que es de piña y kiwi. Y miren la cantidad, de hecho nos han metido 4 onzas de vodka y es una mezcla de vodka, azúcar, hielo y por supuesto la fruta bien batido con el shaker para que salga este producto, esta deliciosa caipiriña. Así que vamos a probar. De hecho aquí está el kiwi como adorno y vamos a darle un poquito para poder estar un poquito más tranquilo con este sol tan fuerte que nos trae aquí el nordeste de Brasil. Wow, la verdad que la fruta está bastante contundente, se siente el sabor. De hecho, no solamente puedes probar de piña y de kiwi, sino también de distintos sabores. 20 reales por este vaso bastante grande. Yo creo que con esto sí vas a quedar bien sazonado. Pero estás en Brasil, así que hay que disfrutar y hay que tomarse una buena caipiriña porque ese es el lugar de la caipiriña. Provecho. Y así termina esta experiencia gastronómica en Brasil, un país donde la comida no solo se come, se disfruta con el alma. Cada plato tuvo su toque especial, desde los más simples hasta los más elaborados, y sin duda me dejó con ganas de volver. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar cuál de estos platos probarías tú. Nos vemos en el próximo destino, porque todavía hay mucho sabor por descubrir. Tiene algo de otro queso también. Espérate, corta. ¿Qué tiene?